¿Por qué las personas inteligentes necesitan largos periodos de silencio? Piensa en esto por un momento. Cuando eras niño, probablemente pasabas horas en silencio sin sentir la necesidad de llenar cada segundo con ruido, con palabras, con estimulación constante. Tu mente simplemente funcionaba, procesaba, creaba, resolvía problemas sin que tuvieras que pedirle permiso. Pero algo cambió. Hoy vivimos en un mundo donde el silencio se ha convertido en algo casi amenazante. Nos asusta, nos incomoda. Nos hace sentir que estamos perdiendo algo, que nos estamos quedando atrás. Y sin embargo, la ciencia, la historia y la lógica pura nos dicen algo completamente diferente. Las personas más brillantes de la historia no fueron las que hablaron más, fueron las que supieron guardar silencio. Alan Turing, el matemático que literalmente redefinió lo que significa pensar, pasaba horas en silencio absoluto. No era una excentricidad, era una necesidad biológica. Era el precio que su cerebro exigía para hacer lo que hacía mejor que nadie, pensar en los límites de lo posible. Cuando Turing se sentaba en su escritorio en Cambridge, cuando caminaba solo por los pasillos de Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, cuando se encerraba en su habitación para trabajar en el problema de la decisión de Hilbert, no estaba siendo antisocial. Estaba haciendo exactamente lo que su cerebro necesitaba para funcionar al máximo nivel. Y aquí está lo fascinante. Su cerebro no era diferente al tuyo. Lo que era diferente era su comprensión de cómo funcionaba. Turing sabía algo que la mayoría de nosotros hemos olvidado. Sabía que la inteligencia genuina, la que resuelve problemas reales, la que crea algo nuevo, requiere un tipo específico de procesamiento mental. Y ese procesamiento no puede ocurrir mientras estés constantemente conectado, constantemente estimulado, constantemente respondiendo a inputs externos. Tu cerebro tiene un ancho de banda limitado. Es como una máquina de Turing, de hecho, que es exactamente lo que Turing describió, un dispositivo que procesa información de una manera muy específica, paso a paso, sin distracciones. Cuando interrumpes ese proceso, cuando introduces ruido, cuando fragmentas la atención, lo que sucede es que el sistema completo se ralentiza. No solo se ralentiza un poco, se ralentiza exponencialmente. Es como si intentaras ejecutar un algoritmo complejo mientras alguien te golpea constantemente en el hombro. No es que no puedas pensar. Es que tu cerebro tiene que gastar recursos cognitivos en filtrar el ruido, en volver a enfocarse, en recuperar el hilo de lo que estabas haciendo. Y esos recursos son finitos. Turing lo entendía intuitivamente, pero también lo entendía matemáticamente. Cuando trabajaba en Bletchley Park durante la Segunda Guerra Mundial, el equipo de Turing necesitaba descifrar los códigos Enigma de la Alemania nazi. El Enigma era una máquina de cifrado que podía generar más de 158 quintillones de combinaciones posibles. Sí, lo leíste bien, 158 quintillones, un número tan grande que si intentaras escribirlo necesitarías más de 20 dígitos. La mayoría de los criptógrafos de la época pensaban que era imposible, pero Turing no pensaba en términos de imposibilidad. Pensaba en términos de lógica pura. Y para pensar en esos términos, necesitaba silencio. Necesitaba horas sin interrupciones. Necesitaba que su mente pudiera explorar los caminos lógicos sin que nada la distrajera. Fue durante esos periodos de silencio profundo cuando Turing concibió la idea de la bombe, una máquina electromecánica que podía probar automáticamente miles de configuraciones del enigma cada minuto. No fue un destello de genio que llegó de repente. Fue el resultado de horas de pensamiento concentrado, de silencio deliberado, de permitir que su mente explorara posibilidades sin límites. Y el resultado fue que su equipo logró descifrar aproximadamente 84 millones de mensajes alemanes durante la guerra. Los historiadores estiman que esto acortó la guerra en aproximadamente 2 años.
2 años. Eso significa que el silencio de Turing, su capacidad de concentración profunda, probablemente salvó millones de vidas. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más profunda. Turing no solo necesitaba silencio para resolver problemas prácticos, lo necesitaba para hacer lo que realmente lo definía como pensador, cuestionar los fundamentos mismos de lo que significa pensar. En los años 30 la matemática estaba en crisis. El matemático alemán David Hilbert había planteado lo que se conoce como el problema de la decisión, o Entscheidungsproblem en alemán. La pregunta era simple pero devastadora. ¿Existe un procedimiento mecánico que pueda determinar si cualquier proposición matemática es verdadera o falsa? En otras palabras, ¿puede reducirse toda la matemática a un algoritmo? La mayoría de los matemáticos de la época no sabían cómo abordar esta pregunta. Era demasiado fundamental, demasiado abstracta. Pero Turing, trabajando en silencio en Cambridge, comenzó a pensar en ella de una manera completamente nueva. ¿Qué es un procedimiento mecánico? ¿Qué significa que algo sea computable? ¿Cuáles son los límites absolutos de lo que una máquina puede hacer? Y fue durante esos períodos de silencio profundo, caminando solo, pensando sin interrupciones, cuando Turing inventó lo que ahora llamamos la máquina de Turing. No era una máquina física, era un concepto matemático puro. Una máquina imaginaria que consistía en una cinta infinita dividida en cuadrados, cada uno de los cuales podía contener un símbolo. La máquina tenía un cabezal que podía leer el símbolo, escribir un nuevo símbolo y moverse a la izquierda o a la derecha. Eso era todo. Pero con eso, Turing demostró algo revolucionario, que existen problemas matemáticos que ninguna máquina, por sofisticada que sea, puede resolver. Demostró que hay límites absolutos a lo que es computable, y demostró que la respuesta a la pregunta de Hilbert era no. No existe un procedimiento mecánico universal que pueda determinar la verdad de todas las proposiciones matemáticas. Este descubrimiento cambió la filosofía de la matemática para siempre, pero no habría sucedido sin silencio. No habría sucedido sin la capacidad de Turing de pasar horas, días, semanas pensando en problemas abstractos, sin que nada lo interrumpiera. Ahora bien, ¿qué tiene esto que ver contigo? Aquí es donde la cosa se vuelve personal. Tu cerebro no es fundamentalmente diferente al de Turing. Tienes los mismos mecanismos neurológicos. Tienes la misma capacidad de concentración profunda. Pero hay un problema. Vivimos en una época donde el silencio se ha vuelto casi ilegal. Estamos constantemente conectados, constantemente estimulados, constantemente respondiendo a notificaciones, mensajes, feeds de redes sociales. Y lo que sucede es que tu cerebro nunca entra en el estado que necesita para hacer pensamiento profundo. Los neurocientíficos llaman a esto el estado de Default Mode Network, o red neuronal por defecto. Es el estado en el que tu cerebro entra cuando no está enfocado en una tarea externa específica. Es cuando tu mente puede hacer conexiones, cuando puede procesar información de manera profunda, cuando puede resolver problemas complejos. Pero este estado requiere tiempo, requiere silencio, requiere que no haya inputs externos constantes. Cuando estás constantemente estimulado, tu cerebro nunca entra en este estado. Está siempre en modo reactivo, siempre respondiendo a lo que viene de afuera, nunca generando desde adentro. Y esto tiene consecuencias reales. Los estudios muestran que las personas que pasan más tiempo en silencio, que tienen periodos regulares de no estimulación, tienen mejor memoria, mejor capacidad de resolución de problemas, mejor creatividad. No es magia. Es neurología pura, es cómo funciona tu cerebro, pero hay algo más, algo que Turing entendía y que la mayoría de nosotros hemos olvidado. El silencio no es solo una herramienta para pensar mejor, es una herramienta para pensar diferente. Cuando tu mente está en silencio, cuando no está siendo constantemente dirigida por inputs externos, puede explorar caminos que normalmente no exploraría, puede hacer conexiones inusuales.
Puede cuestionar suposiciones que normalmente no cuestionaría. Puede, en otras palabras, ser verdaderamente creativa. Turing fue creativo no a pesar del silencio, sino porque del silencio. Su capacidad de pasar horas en silencio absoluto le permitió pensar en cosas que nadie más estaba pensando. Le permitió cuestionar los fundamentos de la matemática cuando todos los demás estaban ocupados con problemas más prácticos. Le permitió inventar conceptos que cambiarían el mundo. Y aquí está la pregunta que deberías hacerte. ¿Cuándo fue la última vez que pasaste una hora en silencio completo? No silencio relativo, donde estás en casa pero tienes música de fondo o la televisión encendida. Silencio completo, sin teléfono, sin música, sin nada. Solo tú y tus pensamientos. Si tu respuesta es no recuerdo, entonces estás perdiendo algo fundamental. Estás perdiendo la capacidad de pensar profundamente. Estás perdiendo la capacidad de ser verdaderamente creativo. Estás perdiendo la capacidad de cuestionar y de innovar. Porque esas capacidades requieren silencio. Las personas inteligentes lo saben. Y por eso lo buscan, no porque sean antisociales, no porque sean raras, sino porque entienden a nivel intuitivo o explícito que el silencio es donde sucede el verdadero pensamiento, es donde se resuelven los problemas reales, es donde se crean las ideas que cambian el mundo. Turing pasó años en silencio, años, no meses, años. Y el resultado fue que redefinió lo que significa pensar, lo que significa computar, lo que significa ser inteligente. Cambió el curso de la historia, salvó millones de vidas. Y todo porque entendía algo que nosotros hemos olvidado, que el silencio no es el enemigo de la productividad, es el fundamento de ella. Así que la próxima vez que sientas la necesidad de llenar cada momento con ruido, con estimulación, con conexión constante, recuerda a Turing. Recuerda que las personas más inteligentes de la historia no fueron las que hablaron más. Fueron las que supieron guardar silencio. Y recuerda que tu cerebro, el mismo cerebro que tienes ahora, es capaz de hacer cosas extraordinarias. Pero solo si le das lo que necesita. Y lo que necesita es silencio. En un mundo saturado de ruido constante, donde las pantallas parpadean sin cesar y las voces compiten por nuestra atención, surge una verdad profunda. Las personas inteligentes necesitan largos periodos de silencio para florecer. No se trata de un capricho o una excentricidad, sino de una necesidad biológica y cognitiva esencial. El cerebro humano, especialmente el de aquellos con una capacidad intelectual superior, funciona como un vasto océano de ideas en constante movimiento. Pero para que las olas se formen en tsunamis de genialidad, es imprescindible la calma chicha del silencio prolongado. Imaginemos por un momento la mente de un genio como Isaac Newton. Durante la Gran Plaga de 1665, se retiró a su granja familiar en Woolsthorpe, lejos del ajetreo de Cambridge. Allí, en el silencio absoluto de los campos ingleses, formuló las leyes del movimiento, el cálculo infinitesimal y la teoría de la gravitación universal. No fue casualidad. Fue el silencio lo que permitió que sus pensamientos se profundizaran, que las conexiones invisibles entre fenómenos cotidianos emergieran con claridad cristalina. Newton no necesitaba reuniones ni debates, necesitaba soledad. Avancemos al siglo XX con Albert Einstein. El padre de la relatividad admitía que sus mejores ideas surgían durante largos paseos solitarios o en momentos de quietud absoluta. El monotemático juego de pensar solo es divertido cuando se practica en un ritmo pausado, escribió. En la era de la información instantánea, esta práctica parece un lujo obsoleto, pero para las mentes brillantes es indispensable. El silencio no es ausencia de sonido, es presencia de profundidad. ¿Por qué ocurre esto? La neurociencia lo explica con precisión. Cuando estamos expuestos a estímulos constantes, notificaciones, música de fondo, conversaciones triviales, nuestro cerebro activa el modo supervivencia,
El sistema límbico domina, liberando dopamina en ráfagas cortas que nos mantienen enganchados, pero superficiales. En contraste, el silencio prolongado activa la red neuronal por defecto, Default Mode Network, DMN, esa parte del cerebro responsable de la introspección, la creatividad y la integración de ideas complejas. Estudios de la Universidad de California muestran que después de solo 15 minutos de silencio, el hipocampo, clave para la memoria y el aprendizaje, genera nuevas células nerviosas. Para las personas inteligentes, cuyo hipocampo ya procesa información a mayor velocidad, estos periodos son como combustible para un motor de alta performance. Las implicaciones de ignorar esta necesidad son devastadoras. En la sociedad contemporánea, el ruido ambiental cognitivo es epidémico. Redes sociales como Instagram y TikTok diseñan algoritmos para maximizar la dopamina rápida, fragmentando nuestra atención en trozos de 15 segundos. Un estudio de Microsoft en 2015 reveló que la capacidad de atención humana ha caído de 12 a 8 segundos desde el año 2000. Para el intelectual promedio, esto significa ideas a medio cocer, innovación estancada y un agotamiento crónico disfrazado de productividad. Consideremos ejemplos contemporáneos. Bill Gates, cofundador de Microsoft, reserva semanas de pensamiento 2 veces al año. Se aísla en una cabaña sin internet ni teléfono, rodeado solo de libros y silencio. Allí reflexiona sobre problemas globales como el cambio climático o la salud pública, generando insights que han salvado millones de vidas a través de su fundación. No es coincidencia que sus mejores decisiones surjan en estos retiros. Otro caso es el de J.K. Rowling, quien escribió las primeras páginas de Harry Potter en una cafetería escocesa, pero admite que su verdadero progreso creativo ocurrió en momentos de soledad absoluta, lejos de la fama y el ruido. O pensemos en Elon Musk, quien, pese a su hiperactividad, practica meditación y períodos de silencio para resolver problemas complejos en SpaceX y Tesla. El silencio es el lenguaje de Dios. Todo lo demás es mala traducción, dijo Rumi hace siglos, y hoy resuena más fuerte. Pero vayamos más allá de los famosos. En el día a día, profesores universitarios, científicos e ingenieros reportan lo mismo. Una encuesta de la American Psychological Association indica que el 70% de los profesionales del conocimiento citan el silencio como factor clave para su productividad. Sin él, caen en la trampa de la pseudoproductividad. Responder emails interminables, asistir a reuniones inútiles, multitarea que diluye la calidad. Las implicaciones sociales son profundas. Una cultura obsesionada con el siempre conectado margina a los pensadores profundos, etiquetándolos como antisociales o introvertidos patológicos. Sin embargo, la historia demuestra que los avances civilizatorios, desde la invención de la imprenta hasta la inteligencia artificial, nacen de mentes que se atreven a callar. En un mundo al borde del colapso ecológico y ético, necesitamos más Newtons y Einsteins, no más influencers. ¿Cómo cultivar este silencio en la era digital? Primero, reconocerlo como prioridad no negociable. Desconéctate intencionalmente. Apaga el teléfono, sal al bosque, medita. Comienza con 30 minutos diarios, expande a horas. Crea zonas de silencio en casa y trabajo. Empresas innovadoras como Google ya incorporan tiempos de reflexión en sus políticas. Segundo, redefine el éxito. No midas logros por likes o reuniones, sino por profundidad de ideas. Las personas inteligentes saben que la genialidad no es un sprint, sino una maratón en quietud. Tercero, educa a la sociedad. Enseña a niños que el silencio es amigo, no enemigo. Escuelas finlandesas, líderes en educación, incluyen pausas silenciosas diarias, produciendo generaciones más creativas. Finalmente,
Abraza el silencio como acto revolucionario. En su ausencia, nos convertimos en ecos de otros. En su presencia, forjamos nuestro destino. Las personas inteligentes no temen el vacío, lo llenan con universos. Imagina un futuro donde líderes mundiales se reúnan en silencio antes de decidir, donde innovadores sueñen sin distracciones. Ese es el poder del silencio prolongado, no solo para individuos, sino para la humanidad entera. Así, querido lector, te invito, busca tu silencio, déjalo extenderse como un río profundo. En sus aguas hallarás no solo respuestas, sino preguntas que cambiarán el mundo, porque en el silencio la inteligencia no solo sobrevive, conquista, pero ¿cómo llegamos a este punto? Reflexionemos sobre la naturaleza misma de la mente inteligente. En un mundo saturado de ruido, notificaciones constantes, conversaciones interminables, el zumbido perpetuo de las redes sociales, el silencio se ha convertido en un lujo esquivo, un oasis que las mentes brillantes anhelan con desesperación. No es casualidad que los grandes pensadores de la historia hayan buscado refugio en la quietud. Isaac Newton, en su aislamiento durante la peste, formuló las leyes del movimiento que revolucionaron la física. Albert Einstein paseaba en soledad por las colinas, permitiendo que sus pensamientos divagaran libremente hasta dar forma a la teoría de la relatividad. Estos no eran excéntricos, eran inteligentes que sabían que el verdadero avance nace en la ausencia de distracciones. Hoy, en la era digital, esta necesidad es aún más acuciante. Imagina a Bill Gates en su Think Week, semanas enteras de silencio en una cabaña remota, donde devora libros y emerge con visiones transformadoras para Microsoft. O Elon Musk, quien, pese a su frenética agenda, reserva momentos de introspección profunda para resolver problemas imposibles en SpaceX y Tesla. Estos ejemplos contemporáneos nos muestran que el silencio no es pereza, es el combustible de la genialidad. Pero vayamos más allá de anécdotas. La neurociencia lo confirma. Durante periodos prolongados de silencio, el cerebro activa la red neuronal por defecto, esa misteriosa sinfonía interna que genera ideas creativas y conexiones inesperadas. Estudios de la Universidad de Oregon revelan que, tras solo 2 horas de quietud, la actividad en la amígdala, centro del estrés, disminuye drásticamente, mientras que el hipocampo, clave para la memoria y el aprendizaje, se fortalece. En silencio, las neuronas forjan sinapsis nuevas, como arquitectos invisibles construyendo catedrales de conocimiento. Sin embargo, ¿por qué las personas inteligentes lo necesitan más que otros? Porque su mente es un torbellino constante. Procesan información a velocidades vertiginosas, cuestionan paradigmas, ven patrones donde otros ven caos. El ruido externo amplifica este torbellino interno, convirtiéndolo en un huracán que agota. El silencio actúa como ancla, permitiendo que el pensamiento profundo emerja. Piensa en un programador enfrentando un bug insoluble. Horas de código y discusiones no lo resuelven, pero una caminata silenciosa en el bosque lo ilumina con la solución. O una escritora bloqueada. El parloteo de la oficina la paraliza, pero en la quietud de la madrugada, las palabras fluyen como un río desbordado. Estos no son casos aislados, son la norma para mentes superiores. Ahora, profundicemos en reflexiones prácticas para integrar este silencio en tu vida contemporánea. En primer lugar, crea rituales intencionales. Desactiva las notificaciones del teléfono durante bloques de 2 horas diarias. No es fácil en un mundo donde el FOMO, miedo a perderse algo, reina, pero comienza pequeño, 1 hora al amanecer cuando el mundo aún duerme. Siéntate en una habitación oscura, o mejor, sal a la naturaleza. La ciencia respalda esto. Un estudio de la Universidad de Stanford muestra que caminatas silenciosas en parques incrementan la creatividad en un 60% comparado con paseos urbanos ruidosos. Imagina aplicarlo hoy. Un ejecutivo en Silicon Valley reserva su vuelo transatlántico para pensar sin Wi-Fi
emergiendo con estrategias que salvan su empresa. Tú puedes hacer lo mismo en tu rutina. Durante el trayecto al trabajo, deja el podcast y observa el paisaje en mutismo deliberado. Segundo, cultiva el silencio interno. La meditación no es mística, es entrenamiento cerebral. Apps como Headspace guían principiantes, pero ve más allá. Practica la atención plena en silencio absoluto. Enfócate en tu respiración por 20 minutos. Al principio, la mente revelará con un torrente de pensamientos, preocupaciones laborales, rencores pasados, pero persiste. Pronto ese torrente se aquieta, revelando claridad cristalina. Un ejemplo contemporáneo. Arianna Huffington, tras colapsar por agotamiento, incorporó micromomentos de silencio en su imperio Huffington Post, transformando su productividad y bienestar. Tú, lector, puedes emularla. Pausa de silencio antes de cada reunión, reconectándote con tu inteligencia innata. Tercero, rodéate de entornos que fomenten la quietud. En casa, designa una zona de silencio, sin televisiones, sin música de fondo. Para familias ruidosas, negocia periodos sagrados. En el trabajo, aboga por horas de foco profundo, como en Basecamp, donde los empleados logran más en 4 horas silenciosas que en 8 caóticas. Piensa en J.K. Rowling escribiendo Harry Potter en un café escocés silencioso, o Stephen King en su estudio aislado. Estos hábitos no son elitistas, son accesibles. Cuarto, enfrenta las resistencias modernas. Las redes sociales son el mayor ladrón de silencio. Un scroll infinito fragmenta la atención, reduciendo el coeficiente intelectual efectivo en 10 puntos, según investigaciones de Microsoft. Contrarresta con detox digitales, un día a la semana sin pantallas. Reemplaza con lectura profunda, libros físicos, no ebooks iluminados. Un caso práctico, Cal Newport, autor de Deep Work, eliminó redes sociales y multiplicó su output académico. Tú puedes empezar hoy. Borra apps tentadoras por 30 días y mide tu claridad mental. Ahora reflexionemos sobre las consecuencias profundas de ignorar esta necesidad. Sin silencio prolongado, la inteligencia se estanca. Las personas brillantes caen en la trampa de la productividad superficial. Emails eternos, reuniones inútiles, innovación aparente que no innova, el burnout acecha, disfrazado de hiperactividad. Pero con silencio ocurre lo milagroso. La mente integra conocimientos dispares generando epifanías. Nikola Tesla visualizaba invenciones completas en silencio. Hoy científicos en retiros silenciosos resuelven crisis climáticas. Imagina tu potencial desatado, problemas globales como la IA ética o la sostenibilidad, resueltos en tu quietud personal. Finalmente, una conclusión impactante. El silencio no es escape, es revolución. En un planeta al borde del colapso por exceso de ruido, polución acústica que mata ballenas y eleva suicidios, tú, persona inteligente, eres el pionero. Reclama tu silencio como un derecho divino. Extiéndelo no solo a horas, sino a días, semanas. En su abrazo no encontrarás vacío, sino plenitud infinita. Tus ideas, nacidas en esa quietud, no solo te transformarán, remodelarán el mundo. Levántate, apaga el ruido y conquista con el poder del silencio eterno.